Tenemos contacto en este momento, lo agradecemos mucho de antemano, con los abogados Diana Murrieta y Pablo Ignacio Rodríguez. Ellos son parte del equipo legal de las denunciantes de violación y abuso sexual presuntamente cometido por Andrés Roemer, quien se encuentra en Israel y en cualquier momento podría ser deportado a México, no extraditado porque no hay tratado de extradición entre México e Israel, pero sí puede haber una deportación como una concesión del gobierno de Israel justamente a la solicitud del gobierno mexicano para traer a Andrés Roemer a comparecer por las acusaciones que pesan en su contra. Diana, Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Hola, Pepe, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Sí, Buenas sí. noches, Pepe. Un gusto Pablo, estar aquí contigo y con tu auditorio. gracias, Pablo Ignacio Rodríguez. Gracias, Diana Murrieta. ¿Es inminente la extradición de Andrés Roemer, en opinión de ustedes, los defensores de las víctimas? Así es, Pepe. Cabe aclarar que la resolución que se dio ayer, en la cual la Corte Suprema del país de Israel rechaza la apelación última que presentó Andrés, ante esa ya no hay ningún recurso contemplado en la ley de extradición de ese país. Es decir, es una resolución definitiva, ¿no? Existe un recurso especial o extraordinario no previsto en la ley de extradición contra la orden que firma ya el ministro de Justicia para extraditar a Andrés Ruemer, Pero ¿no? Pablo, Ese te interrumpo, Pablo. ¿Por qué hablas del proceso de extradición si no existe ese mecanismo entre los gobiernos de México e Israel? ¿No sería en todo caso deportación? No existe un tratado de extradición, sin embargo, por los principios de cooperación internacional, reciprocidad y buena fe, sí hubo un proceso de extradición, el cual, repito, ya existe una resolución firme para que Andrés sea extraditado a nuestro país. ¿Por qué dicen ustedes, en este caso, Diana Murrieta, te lo pregunto, ¿por qué dicen ustedes que esta deportación de Roemer para enfrentar a la justicia por los delitos de que se le acusa es inminente y será histórica? Hola, Pepe, muchas gracias, muchísimo gusto. Sí quisiera enfatizar que la palabra correcta es extradición. Deportación es un tema netamente migratorio, ¿no? Y de un estado. La situación o la condición migratoria de Andrés no es quien lo trae de vuelta. Son las acusaciones que tiene que enfrentar ante la Fiscalía de Justicia. Entonces, la extradición es inminente en el entendido de que esta extradición lleva más de 3 años en la que le estamos transmitiendo y también, obviamente, ya hubo una apelación ante la Corte Suprema. La Corte Suprema ya nos dio la determinación final, únicamente está haciendo un último recurso que tiene, que no es una apelación, ya la decisión es final, en cuanto a un tema de derechos humanos y de la orden, pero no está haciendo o no va a cambiar el fallo de este país. Diana Murrieta, tú eres fundadora, directora de la organización Nosotras por Ellas, eres abogada de 3 de las denunciantes contra Andrés Roemer por violación y abuso sexual. Eh, Tú representas estos intereses. La pregunta es, ayer hablábamos con una de las víctimas, la primera denunciante, y ella nos decía que se teme que en algunos casos haya prescrito el delito del cual se acusa a Roemer. ¿Qué nos podrían decir tanto tú como Pablo al respecto? Pues obviamente creo que este caso, pues no únicamente son estas 3 carpetas, Pepe. Este caso creo que englomera muchísimas más que me parece que Itzel comentaba ayer contigo. Este caso tuvo cientos de denunciantes que no salieron públicamente, 63 denuncias públicas en Periodistas Unidas Mexicanas a través de Twitter, 19 denuncias presentadas en fiscalía, 5 órdenes de aprehensión, 3 órdenes de extradición. Y no tiene que ver nada con la veracidad de los hechos, tiene que ver con una cuestión netamente legal de prescripción respecto de los delitos, que es este tiempo o este plazo que nos marca la ley para poder investigar un acto delictivo. Entonces, estas 3 lograron los requisitos legales, pero no son las únicas 3 que tuvieron pruebas para poder llegar a este momento. Si bien México e Israel tienen claras, precisas en cuanto a la formalidad de los procesos, eso no determina
determina como tal si son ciertos o no son ciertos. Entonces, pues claramente creo que si bien ahorita hablamos de estas tres, este caso no se compone solamente de 3 carpetas, sino de muchísimas más que denunciaron y no denunciaron, y que también es importante decirlo. ¿No hay peligro, Pablo, de que haya prescrito en algunos casos el delito? En estas 3 carpetas no. En estas 3 carpetas existe una orden de aprehensión librada por un juez competente en la Ciudad de México y derivado de ellas es que se hace la solicitud de extradición. Entonces, en los 3 casos que sostienen la extradición, que representa tanto nosotras para ellas como el suscrito, no se encuentran prescritos y los 3 son delitos de violación, para aclarar. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya envió al Ministerio de Justicia de Israel la solicitud correspondiente. La solicitud está enviada desde 2021. Este es un proceso de extradición que, como lo hemos mencionado, no existía tratado, fue algo pues tardado como tal, porque se basa mucho en la reciprocidad de ambos países y las relaciones diplomáticas que ambos tienen, que son buenas, que son sólidas y cooperativas. Entonces, esta es la resolución de años donde creo que tanto las fiscalías como Secretaría de Relaciones Exteriores y por supuesto la resiliencia de las denunciantes y todo lo que han tenido que pasar está rindiendo un pequeño fruto. Reitero, no es una victoria, por supuesto que es apenas un paso, pero estamos más cerca. Andrés Roemer, escritor, académico, intelectual, conductor de programas de televisión, promotor de algo que se denomina la ciudad de las ideas, en su momento ya no lo hace más, fue incluso diplomático en su calidad de cónsul de México en San Francisco, California, también embajador de México ante la UNESCO, en fin, es un hombre que tiene alrededor de él muchos apoyos de toda índole, incluso económicos. ¿No temen ustedes topar con un muro que lo proteja, que lo blinde? Ayer me regañaba Isel Schnapp diciéndome, es que tú lo presentas con bombos y platillos. Bueno, no. Lo que pasa es que Andrés Roemer tiene esas características y hay que definir cómo, siendo un hombre de esos niveles culturales, académicos, etcétera, cómo es que se le puede estar acusando, es decir, haya caído tan bajo, pues, de todo esto. Y nos decía ella, incluso nos ha amenazado gracias a ese enorme poder. ¿Ustedes qué opinan? Pues que para también decir las características totales de Andrés es que también es un presunto violador. Entonces, para decir todas las características también hay que hablar de lo que se le acusa. Y además de ser todo eso, también aumentó el tema de violencia con las mujeres. Entonces, sí, claro que entendemos que existe una protección, por supuesto que sabemos que tiene amistades, creemos y consideramos que este es un tema netamente legal. No quisiéramos pensar que se volvería personal bajo ningún sentido. Creo que hay que entender que todas aquí estamos haciendo nuestro trabajo, que las denunciantes están alzando la voz hacia un acto de justicia y que con esos medios nos conduciremos y que esperaremos pues que Andrés también pueda conducirse de la misma manera. Pablo, Diana, sus defendidas tienen miedo. Ayer nos decía Itzel Schnapp que ella tiene miedo. Nuestras defendidas están tranquilas. Hoy en día están esperando el proceso, están expectantes. Por supuesto que han sido 4 años muy complicadas para ellos. En todos estos 4 años puedes imaginar la cantidad de emociones que ellas han sentido. Miedo ha sido una de ellas, pero hoy en día creo que también después de tanto tiempo todo ha valido la pena. Está siendo un pequeño fruto de los 4 años en los cuales ellas han pasado, han resistido revictimizaciones y miedo como sus demás compañeras y como muchas personas que están involucradas en el caso. Entonces yo no las catalogaría como unas mujeres que hoy tienen miedo. Yo diría que son unas mujeres valientes, que son unas mujeres que hoy se tiene que hablar de la fuerza que han tenido, que esto es gracias a ellas y a la coordinación que hemos tenido con las autoridades, pero por supuesto enaltecer muchísimo la denuncia, enaltecer también a aquellas que no denunciaron, porque nada de esto hubiera sido posible si no hubieran sido un grupo de mujeres unidas y que pudieron hacer esto. Finalmente, Pablo, Diana, el presunto violador Andrés Roemer, ¿todavía puede recurrir a una apelación? Es lo que comentábamos, Pepe. Dentro de la ley de extradición de Israel ya no existe recurso alguno en el que él pueda combatir la resolución que rechaza su apelación. Sin embargo,
y lo hemos confirmado con las autoridades que están en el mismo entendido y con especialistas en el Estado de Israel, existe un recurso especial muy acotado, muy enfocado a violaciones flagrantes de derechos humanos, que en este caso en concreto no procede. Incluso sabemos de manera oficial que desde 1954 es un recurso que ha sido admitido, no resuelto favorable, admitido solamente 10 veces. Entonces confiamos, como lo hemos hecho hasta ahora, de las autoridades de Israel, y una vez que Andrés esté aquí, confiamos y seguiremos confiando en las autoridades mexicanas para que se haga justicia a favor de las víctimas y de todas las mujeres, como lo dijo Diana. Abogados Diana Murrieta, Pablo Ignacio Rodríguez, muchas gracias por su tiempo y por darnos esa explicación. Seguramente recurriremos en próximas ocasiones a ustedes para ir escuchando el punto de vista de las denunciantes del presunto delito de violación cometido por Andrés Roemer. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Diana Murrieta, Pablo Ignacio Rodríguez, del equipo de defensa de las denunciantes contra el presunto violador Andrés Roemer. Es inminente y será histórica la extradición, me lo aclaran y lo admito, la extradición de Andrés Roemer para ser sujeto a la justicia. No hay un tratado específico y general de extradición, sí, eso lo pero sí. la Embajada de Israel en México aclara que hay un acuerdo firmado específicamente para este caso entre México e Israel. Y además, en el derecho internacional, insisto, esto lo dice la Embajada de Israel, no es necesario tener un tratado de extradición para poder extraditar, valga la redundancia. Hay precedentes en el pasado en los cuales México ya ha extraditado a varias personas a Israel. Hoy en la mañana, Ciro Gómez Leiva entrevistó a la embajadora de Israel en nuestro país. Le preguntaba justamente sobre este caso, al cual también desde la mañanera en Palacio Nacional se refirió la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. En fin, en términos generales, así está la situación en torno a este caso que ha causado tanto ruido, tanto escándalo. Vamos a una pausa muy breve, volvemos con usted enseguida con más información.